Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Una vez más, se hace evidente otra disputa entre el movimiento al socialismo, entre el ala evista radical y el ala renovadora alcista. Esta vez por la aprobación del presupuesto general del Estado para el año 2023. Fueron vanos los intentos de votación para aprobar este presupuesto. Finalmente, esta sesión fue postergada hasta este próximo martes, hasta donde seguramente buscarán acuerdos. Estas son las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, quien acusa a los evistas de coincidir con la oposición para atentar contra el gobierno. Al parecer, la oposición en Bolivia es el comodín para las disputas internas del movimiento al socialismo. Escuchemos estas palabras y luego continuamos. Bueno, amigos de la prensa, quiero aprovechar los medios de comunicación para reflexionar a nuestros diputados que en la maratónica sesión que tuvimos ayer hasta cerca de las 5 de la mañana, no estuvieron predispuestos a aprobar el presupuesto general del Estado Plurinacional de Bolivia. El presupuesto es un importantísimo instrumento de política pública y al no aprobarlo estamos perjudicando a los municipios, gobernaciones, universidades, sector salud y educación, porque este presupuesto de 2023 contempla un incremento de 8.800 millones de bolivianos, de los cuales una muy buena parte está yendo justamente a incrementar el presupuesto de las instituciones y sectores que yo les he comentado. El no aprobarlo significa perjudicar eso. El no aprobarlo significa perjudicar la inversión pública que está destinada a la reconstrucción de la economía y a crear fuentes de trabajo. El no aprobar el presupuesto general del Estado significa poner en riesgo los bonos Juancito Pinto, Juana Zurduy y otros. Quiero aprovechar este fin de semana para pedirle a nuestros colegas diputados que reflexionen, que recapaciten y que vuelvan a la sesión del martes con una actitud más positiva, anteponiendo los intereses del pueblo boliviano, de nuestro país, antes que los intereses personales, políticos, porque no han hecho absolutamente ninguna crítica específica al presupuesto. Han hecho más bien críticas de índole personal y de índole político. Aquí estamos para trabajar por el pueblo boliviano y no para actitudes personales. Menos mal que nuestra constitución política del Estado es sabia y el presidente Arce también puede tomar la decisión enmarcada en el artículo 158, numeral 1, que le faculta aprobar este presupuesto. Pero por responsabilidad y para que todas las entidades del Estado empiecen el año con el presupuesto y que funcionen normalmente. Pero lo correcto es que nosotros como diputados cumplamos con la obligación constitucional que tenemos de aprobar este presupuesto. Una vez más, les insto, les pido a mis colegas que vuelvan a la sesión del día martes con una actitud patriótica y comprometida con el país y sobre todo con las grandes mayorías nacionales. Muchas gracias. Presidente, dos precisiones, por favor. Está diciendo que el presidente puede obviar, no va a necesitar del legislativo para viabilizar este presupuesto. Y la segunda puntualización, ¿qué pasó con los opositores? ¿Les dieron la vuelta? ¿Cuál es el balance político? Lo correcto es que se apruebe vía parlamento, vía como establece la Constitución Política del Estado. Pero la misma Constitución es sabia y prevé que en caso de que nosotros no cumplamos con nuestra obligación, el presidente tiene también expedito el camino para poder aprobar ese presupuesto y no dejar al país sin dinero para la siguiente gestión. Presidente, por favor, ¿cómo queda la imagen de la Cámara de Diputados en otro tema con la denuncia de su colega Ángelo Céspedes que cobraba dineros hasta $200.000 para hacer actos de fiscalización? La imagen de la Cámara nosotros vamos a preservarla y luchar porque cada día esté mejor.
Los delitos son personalísimos y ahí pido a la justicia que independientemente de qué diputado se trate y de qué línea política, se haga la investigación profunda, imparcial y se dé un castigo ejemplar a cualquier diputado que pueda incurrir en un delito. Y eso sí, si se trata de diputados, que sea más dura todavía, porque hemos venido aquí a hacer gestión y no a hacer plata. Presidente, esta tarde, por favor, esta tarde se lleva adelante una marcha en Santa Cruz. Se dice que los líderes no deberían ser investigados, ni mucho menos venir a La Paz, por favor. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo he sido muy claro al respecto, somos respetuosos de quienes estuvieron en las movilizaciones en Santa Cruz y no cometieron delito. Aquellos que salieron a protestar haciendo uso de su derecho constitucional, no comparto sus puntos de vista, pero los respeto. Ahora, quienes incurrieron en delitos tienen que apersonarse a la justicia y la justicia tiene que hacer su trabajo, porque una cosa es una manifestación, una movilización, y otra cosa es la impunidad de los delitos que se cometan allí. ¿Eso no es persecución? Mire, yo no puedo prejuzgar, lo que sí llama mucho la atención, que hay un grupo, hay algunos parlamentarios del MAS efectivamente, que han coincidido con la derecha más radical en no aprobar este presupuesto el día de ayer por la madrugada. Y eso, por supuesto, creo que es un atentado contra la estabilidad económica del país, es un atentado contra la estabilidad de nuestro gobierno. Y qué casualidad que eso pasaba en nuestro parlamento cuando en el Perú se estaba llevando a cabo un proceso de golpe de Estado. No creo que sea casualidad, yo creo que ahí es posible que haya habido una mano negra externa inclusive que esté trabajando en esa dirección. Muchas gracias, hasta pronto. Esas fueron las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, quien acusa a los evistas de coincidir con la oposición para atentar contra el gobierno. La pasada jornada, los diputados de las dos fuerzas opositoras y los legisladores oficialistas a la radical o evista decidieron rechazar la aprobación del presupuesto general del Estado 2023. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, acusa a sus colegas del MAS, del ala evista, de coincidir con la oposición para no aprobar el presupuesto general del Estado 2023, acción que estaría en contra de la estabilidad económica que supuestamente lleva adelante el gobierno de Luis Arce. Llama la atención que hay algunos parlamentarios del MAS que efectivamente han coincidido con la derecha más radical para no aprobar este presupuesto el día de ayer jueves por la madrugada. Creo que es un atentado contra la estabilidad económica del país, manifestó. Es un atentado contra la estabilidad de nuestro gobierno, decía Mercado en una conferencia de prensa. Luego de varias horas de debate en el Pleno de la Cámara de Diputados, los diputados de las dos fuerzas opositoras y los legisladores oficialistas, pero los del ala radicalevista, decidieron rechazar la aprobación del presupuesto general del Estado 2023 por distintas observaciones. El presidente de la Cámara de Diputados pidió a los legisladores de la línea evista dejar de lado las acciones personales y les pidió volver con una buena actitud a la sesión del martes 13 de diciembre, día que nuevamente tratarán el presupuesto general del Estado 2023. Además, resaltó que el proyecto puede ser aprobado por el presidente del Estado, Luis Arce, pero lo mejor es que sea tratado en el legislativo. Quiero pedirles que reflexionen, que recapaciten y que vuelvan a la sesión del martes con una actitud positiva, anteponiendo los intereses bolivianos antes que los intereses políticos, porque han hecho críticas específicas, han hecho críticas de índole personal y político. Estamos para trabajar por el pueblo boliviano y no las actitudes personales, manifestó.
El diputado oficialista del ala renovadora, Juan José Huanca, señalaba que buscan consenso con el bloque evista para aprobar el proyecto de ley del presupuesto general del Estado y recalcó que el presupuesto no es para el presidente, es para el pueblo boliviano, por lo que también llamó a la reflexión a sus colegas del ala radical. Al parecer, las disputas internas del movimiento al socialismo están presentes esta vez en la Cámara de Diputados y con la oposición de comodín, porque en un momento los votos de la oposición le sirven al ala renovadora de Luis Arce y en este momento al ala radical de Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes frente a todas estas peleas internas del movimiento al socialismo? Todo por la candidatura presidencial para el año 2025 del movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes sobre todas estas actitudes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.